El día de hoy tenía ganas de traerles un video un poco diferente. No deja de ser una teoría, pero también nos va a ayudar mucho a entender el origen de la isla de Egghead y posiblemente de las frutas del diablo. Anteriormente en otros videos yo había mencionado que es posible que el nombre Egghead provenga de la palabra, Egghead en inglés, que es utilizada para referirse a científicos o gente que tiene mucho conocimiento. Pero esta semana me encontré con una historia realmente muy interesante. Y esta historia podría llegar a darnos el verdadero motivo por el cual Oda decidió darle el nombre a la isla de Vegapunk de Egghead. Y para esto nos tenemos que ir a Estados Unidos específicamente. Hay una cabaña en medio de Nueva Jersey que la gente visita, turistas de todo el mundo visitan año a año. Y el motivo por el cual esta cabaña es visitada probablemente termine sorprendiéndolos. Hay una leyenda que rodea a esta cabaña y se remonta a finales de los 80. En esta época, a lo largo de todo Nueva Jersey empezaron a aparecer algunos panfletos pegados por todos lados. El título del panfleto era Ong's Hat, Gateway to Dimensions, lo cual se podría traducir algo así como el sombrero de Ong es un portal a otras dimensiones. Resulta que había otra leyenda más antigua que vinculaba a esta cabaña con el sombrero de una persona que había sido llamado Ongs hace muchos años antes. Con lo cual las personas terminaron vinculando la información de este panfleto con esta cabaña que antes les mencionaba en el medio del bosque. Esto empezó a llamar la atención de la gente y eventualmente dos pseudocientíficos terminaron viajando a esta cabaña para poder investigar qué es lo que había sucedido. Y terminaron construyendo una especie de laboratorio dentro de esta cabaña, en el medio del bosque. Y después de varios meses de investigar e investigar, terminaron construyendo una especie de máquina que terminaron llamándola el huevo, es decir, The Egg. Pero esta máquina no era realmente del tamaño de un huevo, sino que tenía el tamaño un poco mayor al de una persona. Era una especie de tanque de depravación sensorial, algo similar a lo que usa Eleven en Stranger Things para conectarse con el Upside Down. Así que también es posible que esta leyenda haya inspirado en parte también a las cosas que vemos en Stranger Things. Pero no nos desviemos del tema, porque en realidad el verdadero propósito de este huevo era el de achicarse hasta un nivel atómico. Sin embargo, a pesar de que eso era lo que querían lograr, querían hacer que el huevo se achique con una persona dentro lo suficiente como para poder investigar partículas subatómicas, lo que terminó pasando fue algo diferente. El huevo terminó desapareciendo. Desapareció durante 7 minutos antes de volver a aparecer. Y el hombre que estaba dentro del huevo cuando salió explicó que había logrado viajar a una diferente dimensión. En esta dimensión, cuando él salió, dice que salió a un bosque prácticamente igual al bosque en el que ellos estaban, pero con una pequeña diferencia. Al parecer, en esta otra dimensión, la humanidad nunca había existido. Después de este descubrimiento, sin embargo, parece que las cosas empezaron a cambiar un poco y hubo una especie de accidente nuclear en las cercanías, haciendo que eventualmente incluso agentes del gobierno empezaran a investigar las cosas que ellos estaban haciendo. Así que los científicos decidieron que era mejor momento de irse a otro lado. Pero claro, no decidieron mudarse a, otro estado o mudarse a Canadá. No. Ellos tenían un aparato que les permitía irse a otra dimensión y decidieron que lo mejor era volver a esa otra dimensión para escapar del gobierno. Al parecer, en este viaje terminaron llevándose absolutamente todo el equipamiento que ellos tenían en esa cabaña, dejándola completamente vacía. Al llegar al otro lado, parece que siguieron construyendo huevos y viajando interdimensionalmente hasta el día de hoy. Es por eso que la cabaña se convirtió en una especie de visita turística y una especie de portal interdimensional. Dice la leyenda que incluso a día de hoy estos científicos cada tanto regresan en busca de elementos necesarios que
como no hay humanidad en el otro universo paralelo, necesitan conseguir de nuestro universo. Ahora, muy bien con toda esta historia, y sí, en parte podría llegar a darnos la especie de origen de Stranger Things, como les comentaba hace un rato, y en parte también podría llegar a conectarse un poco con One Piece, pero ¿por qué les estaba contando todo esto? Bueno, como se habrán dado cuenta para este momento, esta no es una historia basada en hechos reales. Pero hay una particularidad diferente a todas las demás historias que no están basadas en hechos reales. Es decir, esta es la primera historia compartida en internet, contada como si hubiese sido una historia real, pero que en realidad no había sucedido. La historia de por sí en realidad viene anterior al internet. Esto fue publicado por primera vez en Nueva Jersey en 1988 por un autor conocido como Joseph Matheny. Y ya en su momento esta historia había logrado convencer a mucha gente de que esto había sucedido de manera real, de que evidentemente estos científicos sí existían y que vivían actualmente en un universo paralelo. Y eso fue lo que empezó a llevar el turismo a esta cabaña. Sin embargo, cuando el internet empezó a hacerse más conocido, más masivo, el autor de esta historia decidió que era el momento de hacer que esta historia se hiciera conocida a nivel global, llevándola a internet y haciendo que no solamente unas pocas personas de ahí de Estados Unidos creyeran en la historia, sino que se convirtiera en un fenómeno global y que mucha gente empezara a creer que esta historia realmente había sucedido. Sí, así es. Así como existen los conspiracionistas que creen que el mundo es plano o que el gobierno te está vigilando porque tienen un chip en tu cabeza y miles de cosas más, aparecieron conspiracionistas que creyeron esta historia y que el gobierno en realidad estaba encubriendo todo esto para que la gente no supiera lo que realmente había sucedido. El nombre que se pusieron estas personas, entre ellos que creían en esta historia, eran los Eggheads. Ahora, eventualmente el autor apareció y confesó que la historia no era real y que ya era todo un invento, digamos, algo que había inventado en los 80. Pero para este momento la historia había ya crecido tanto que había superado a lo que el autor podía llegar a decir. Y los famosos Eggheads terminaron creyendo que incluso el gobierno había llegado y convencido al autor para que dijera este tipo de cosas, para que la gente dejara de creer en la historia de Egghead. Ahora, ¿por qué es que mencionaba y quería contarles y compartirles esta historia? Porque Oda es conocido justamente también por utilizar este tipo de historias para traer cosas al mundo de One Piece. Por ejemplo, tenemos la historia de Atlantis, que es probablemente la historia en la que Oda se basó para crear el continente antiguo, es decir, el reino antiguo. Y al ser esta la historia de la primera broma falsa por internet en la que uno contaba una historia que no había sucedido para que la gente se lo crea, es posible que Oda sepa sobre esto y la haya aprovechado para One Piece también. No creo que haya sido una casualidad que la isla en la que nos revelan sobre las frutas del diablo sea llamada Egghead y que las frutas del diablo, como dice Vegapunk, provengan de otra realidad, al igual que como nos cuentan en esta historia falsa, en esta leyenda falsa. Y teniéndolo a Vegapunk acá, no me resultaría extraño que tal vez eventualmente Oda se invente, haga que Vegapunk, mejor dicho, invente alguna especie de cápsula similar a el huevo, el Egghead, el egg creado en esta historia, para poder viajar a estas otras dimensiones de las cuales provienen las frutas del diablo. O tal vez termine yendo por el lado completamente opuesto y tal y como hizo el autor de esta leyenda, Oda termine haciendo que Vegapunk confiese que en realidad esto de las dimensiones alternativas no sea la realidad y fue un invento de Vegapunk que le dijo al gobierno para que no investiguen el verdadero origen de las frutas del diablo. Pero quería traerles esta historia para que sepan exactamente el origen, que yo creo ahora 100% que es de acá que Oda logró sacar el invento de dónde provienen las frutas del diablo, o por lo menos lo que nos ha dicho hasta ahora.
Y creo que también darles la oportunidad a ustedes de decidir cuál es la opción que más les gustaría. Si realmente es posible que estas frutas del diablo vengan de otra dimensión, tal y como la leyenda cuenta, o si Oda podría optar por la otra alternativa y hacerlo como en este mundo y hacer que en realidad sea toda una broma, no una broma, sino un engaño de Vegapunk para que el gobierno no investigue el verdadero origen de las frutas. Como les dije al principio, este iba a ser un video un poco diferente porque no me basé tanto en One Piece, sino en la leyenda que pudo haber originado, yo creo que el 90% seguro que originó, los frutas del diablo y cómo es que Oda está planteando esta idea en One Piece. Pero déjenme saber su opinión en la caja de comentarios sobre esta historia y sobre lo que esto podría implicar para One Piece. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y compartir el video con sus amigos para que la comunidad siga creciendo.